Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de nuestro podcast, el podcast de la cabina deportiva A Inside, en este capítulo especial donde vamos a hablar de fútbol femenino con una de las precursoras también que hemos tenido a lo largo de esta historia del fútbol femenino ecuatoriano. Mi nombre es Edison Paucar, es un placer estar con ustedes, sin antes invitarles a que compartan este contenido en todas las redes sociales, nos sigan también como La Cabina Deportiva en Facebook, en Instagram, en YouTube, y también a EQ Radio 593. En esta nueva edición de Inside, bienvenidos. Y bueno, estamos con Fernanda Vázquez, dirigente del Club Ñañas. Fer, ¿cómo te va? Bienvenido a este espacio. Hola Edison, para mí un gusto estar aquí en la cabina deportiva, muy contenta también por este podcast que están iniciando y gracias por tenerme aquí. Y como lo decíamos, este espacio es para conocer un poco más a profundidad sobre qué hay detrás de una de las dirigentes, en este caso, que ha estado muy, pero muy activa, ha tenido varias facetas también, jugadora, dirigente de fútbol, hincha del fútbol ecuatoriano, entonces yo creo que es un peso pesado que tenemos acá del fútbol femenino ecuatoriano. Y arranquemos, como se dice por el principio, Fer, cómo nace esta pasión por el fútbol y sobre todo, ¿cómo fue la infancia de Fernanda Vázquez? Bueno, mi infancia, yo creo que fueron años muy lindos, nacer en una familia que te quiere, que te ha esperado desde antes de nacer. En este caso, mis papás siguen juntos, entonces es un matrimonio muy lindo que formó una familia con 3 hijas. Mi papá y mi mamá son muy diferentes. Mi papá viene de una, eh, de una familia donde mi abuelo era militar, entonces todo era así, o sea, recto. Me acuerdo que para él la puntualidad impresionante, o sea, era una Estilo cosa, militar. estilo militar. Nos habrá dejado del colegio unas 1000 veces porque si no salíamos, él contaba en sus marcas, listos, y si en él fuera no estabas en el carro, él te dejaba, tú podías salir corriendo detrás del carro que él te dejaba. Entonces mi papá así, mi mamá yo veo a mi mamá como ese abrazo, esa ternura. eh, es literalmente, yo creo que la definición estereotípica de hombre-mujer son mi papá y mi mamá, así tal cual. Y lo interesante es que, claro, nacemos 3 mujeres. Mi papá era de los que no se ponía rosado en su vida, porque mi papá es rosado es para mujeres. Los hombres no nos ponemos rosado. Y eso era mi papá. Nacemos las 3 mujeres y luego nace Ñañas, equipo rosado. Mi papá es el primero en ponerse la camiseta de Ñañas todas las veces. A tu papá le prácticamente todos los partidos y con la Todos. titular, con la alterna va siempre y es Siempre. es de los que más grita también en el estadio. Sí, totalmente. Entonces, claro, yo creo que, y agradezco tanto que haya tenido yo unos padres tan presentes. O sea, yo no me acuerdo un partido de fútbol en el que no hayan estado ellos. Mi papá incluso, él siempre ha sido empresario, ha tenido sus empresas. Él vendió una empresa porque le demandaba demasiado tiempo y hablando con nosotros un día, las 3 hijas nos dijo, bueno, ¿qué prefieren? O sea, porque nosotros decíamos, papi, es que llegas muy tarde en el trabajo. Y papá literalmente sacrificó eso para poder estar con nosotros. Y me acuerdo que iba a todos nuestros partidos, ya sea de fútbol, de básquet o cualquier partido que teníamos, cualquier presentación en la que salíamos a veces a decir una palabra, ahí está mi papá y mi mamá. Entonces yo creo que eso generó en nosotras 3 una infancia de mucha seguridad en saber que tenemos un hogar al que llegar, en saber que nos podíamos lanzar al mundo con ideas, con creaciones propias. Y algo que también fue muy lindo es que hubo ese equilibrio también que nos decían, mira, no todo está bien, no todo eres perfecto. O sea, yo me acuerdo que para cantar yo soy pésima. Y mis papás son los primeros en decirme, Fer, para esto no eres buena. Esto tienes que mejorar. Entonces creo que fue una infancia con mucha retroalimentación positiva, creyendo ellos mucho en nosotras, dejándonos ser. Yo no recuerdo una sola vez que mis papás nos hayan revisado los deberes, para nada. Es más, desde la guardería nosotros nos teníamos que levantar solas. A mí me regalaron un despertador, que si no nos levantábamos era nuestra responsabilidad. Entonces nos enseñaron todo este tema de la responsabilidad. Y finalmente yo creo que algo que me encantó es que
yo nunca tuve este tema en mi infancia de las mujercitas no pueden hacer esto, que yo creo que es lo que más limita a una mujer. Desde la palabra, las mujercitas no pueden porque eres mujercita. Con mi papá era, eh, voy a montar bicicleta, pero entonces dale más rápido. Y si me caigo, te levantas. Entonces, siento que eso hizo que nosotras tres sintamos que nos podemos afrontar al mundo, o sea, podemos enfrentarnos a todas estas adversidades y que nos vamos a caer, pero también tenemos las herramientas para levantarnos. ¿Y cuánto suma eso? Porque como tú dices, quizás hay muchos padres, y sin quizás meternos a la forma de crianza de cada uno, pero hay quizás hay muchos padres sobreprotectores, por ejemplo, que tú dices, ah, no, es que mi hijito cuidado se cae, mi hijito tiene que levantarse y le damos haciendo todo. Y quizás eso te limita, como tú dices, en la confianza. ¿Te pasó eso hoy? A ver, ajá, yo no tengo hijos más que mi hija perruna de 4 patas, pero entonces no podría hablar cuál es la forma perfecta de criar un hijo o una hija, pero sí puedo decir lo que yo siento que a mí me ha ayudado, me ha servido y lo que estoy tan agradecida. Aparte, yo creo que tuve un equilibrio súper lindo dentro de la casa porque tenía, sí, y yo digo, no, si es que yo hubiera crecido solamente con mi papá, capaz si no hubiera pasado los 3 años. O sea, porque terrible. O Claro. sea, era mi mamá la que tenía que poner un poco de orden, un poco decir, ya bueno, pero hasta aquí nomás y cuidarnos un poco más, ¿no? Eh, y en cambio con mi mamá, si es que hubiera crecido en cambio solo con mi mamá, capaz y no me hubiera arriesgado a salir tanto al mundo. Entonces yo creo que fue un lindo equilibrio. Yo creo que lo que un niño, una niña más necesita es entender que vivimos nuestra propia vida, que los papás están ahí para guiarnos y sobre todo para creer en nosotros. Yo creo que no hay palabra más fuerte que creer en alguien. Es muy diferente que te diga, hija, yo te apoyo, a hija, dale, tú puedes, yo creo en ti. Si te caes, estoy aquí para ayudarte. Sí, si te caes, estoy aquí detrás. Si es que te va mal, necesitas llorar, aquí estoy, tienes mi hombro, pero por supuesto que puedes y no me necesitas a mí, tú puedes sola. Eso creo que es lo más fuerte. Y en esa infancia, ¿en quién te refugiabas quizás o eras más apegado a tu papá o a tu mamá? Porque siempre hay momentos, ¿no?, en los que dices, esto le voy a contar a mi mamá o quizás esto me puede ayudar mi papá. ¿Cómo era manejar eso? A ver, yo creo que con los dos, yo siempre fui muy pegada a mi papá desde muy pequeña. Creo que también como primera hija, ¿no? Mm. Em, pero, pero, por ejemplo, ahora me dicen, todas las personas que me conocen me dicen que cada día me parezco más a mi mamá. Entonces, soy muy cercana a los dos y creo que los dos cumplen un rol súper especial para mí. Entonces, mi mami es mucho más precavida. Mi mami da los abrazos más ricos. Mi mami es la persona que, si tú necesitas amor, mi mami está ahí. Es como esa mamá que llegas y siempre te alimenta, siempre te da calor, siempre te da amor, está ahí para apoyar, ama el equipo y está siempre Fer que necesitas, te puedo ayudar. O sea, mami es Ellos también brindan preciosa. una mano si necesitan algo, porque le he visto llevando agua, Sí. toallas, o sea, de todo ahí. Sí, sí, y eso es muy lindo. Em, Mi papá, en cambio, es fuerte, o sea, es como, eh, bueno, no pasó esto, entonces trata de otra forma. No te salió esto, entonces levántate. O sea, mi papá, en cambio, es como más orientado a la acción, todo lo que es energía masculina, que es súper importante también. Entonces, se ha sido para mí un mentor, mi papi desde toda la vida. Quizás esa libertad también te ha hecho ser la mujer que eres ahora. Como tú dices, quizás si no hubieras tenido todos estos factores en la infancia, hoy no hubiéramos, por ejemplo, a ñañas, porque no es un factor fácil levantar un equipo en este mundo, ¿no? Yo creo que lo más cómodo para mí hubiera sido gerenciar alguna de las empresas de mi papá, pero yo algo que no lo acepté en su momento y que ahora lo agradezco es que mis papás hayan sido tan estrictos también en no darnos absolutamente nada más de lo que necesitábamos. Desde los 12 años mis papás no me dieron a mí para un helado. O sea, si yo quería comprarme un helado, pues trabaja. Me acuerdo que lavaba los carros de toda la cuadra de los vecinos. Después hacía pulseras, después fui mesera
Y así siempre hice mi dinero. Yo me compré desde siempre mis celulares, sí, luego logré comprarme una televisión, mi carro me compré yo. O sea, todas las cosas eran mías y yo entendí el valor del dinero, el valor del trabajo desde siempre. Entonces, esa también es una decisión que tuvieron mis padres que no era fácil porque, a ver, tiene 12 años, dale para un helado, ¿qué te cuesta? Todavía sigue dándole su Sí, semanal así. sí, más te va a costar el berrinche que te va a hacer que solamente darle los 25 centavos que se compra un gemelo. Y era eso, pero mis papás fueron súper claros en lo que ellos querían para nosotros y querían mujeres empoderadas, mujeres que sepan que valen por lo que ellas pueden hacer, que no necesitemos del resto de personas para poder lograr lo que queremos. ¿Y Fernanda hacía berrinches de chiquita? A ver, de bebé me dicen que yo no dormía, o sea, si no me subían en el carro, yo no dormía, pero claro, bebé, te hablo de meses. Em, Después tuve una adolescencia súper rebelde. Nunca, o sea, siempre tuve muy buenas notas y llevaba la olímpica del colegio, entonces era muy buena deportista y muy buenas notas, pero tenía una rebeldía dentro de mí, o sea, de ganas de fugarme del colegio, de hacer esas cosas que solo porque son prohibidas. Ujú. O sea, porque me encantaba ir al colegio, me encantaban las clases, estaba Pero en para clases, sentir eso, ¿verdad? pero para sentir, claro, entonces esa adrenalina, no sé, Sí. pero por ejemplo una vez, claro, me fugué del colegio y me cacharon. Literalmente pasa a los que quizás no lo acostumbran, por ejemplo. Ya, y yo me puse en la cabeza que antes de graduarme del colegio iba a fugarme de distintas maneras y en una de esas me cacharon. Bueno, entonces le llaman a mi papá y yo le había falsificado una nota. Y le llama a mi papá y le dicen, bueno, usted firmó esta autorización. Y mi papi dice, él sabía que no, Ujú. pero dice sí. Y dice, y claro, como no le creyeron, porque aparte, a lo que sí soy es pésima mentirosa, es pésima. Es cuando me preguntaron a mí, De yo no pude ni temblante, responder. ya que Entonces, dice, no, disculpa, estoy en una reunión y todo, y cerró el teléfono. Y le llama a mi mamá y le dice, flaca, no contestes nada. Y no me dicen nada, ni mi papá ni mi mamá, hasta que yo dije, ya está, ya me cacharon. Y yo no tenía mala conducta, yo tenía súper buena conducta, súper buenas notas. Estaba para una beca para la universidad, entonces no quería tener esa esa mancha. mancha. Y ya, entonces le llamo a mi papá y le digo, pa, Wambra, pero si estaba esperando tu llamada, me dice. O sea, obviamente te cacharon, pero tienes que avisarme cómo te puedo cubrir las espaldas. Entonces, creo que eso define mucho mi relación con mis papás. Yo siempre sabía que podía acudir a ellos, incluso si es que la fregaba. O sea, si la fregaba, sabía que podía llegar a ellos y capaz ellos luego me iban a hablar o lo que sea, pero Pero ya en la interna ya. ellos eran mi refugio. Entonces, eso también hizo que en cierto momento, cuando algunos compañeros y mi grupo de amigas de, de la adolescencia, algunos entraron en otros temas, tal vez drogas, tal vez esto, yo nunca en la vida, porque yo siempre tuve a mis papás, o sea, mis consejeros, mis amigos a quien yo consultaba fueron mis papás. Y no hay mejor consejero que un papá y una mamá. Y muchas veces los adolescentes buscan consejos en sus amigos porque no tienen esa confianza con sus padres. Y quizás era esta relación que dices, ¿no? Porque a veces en esa etapa de la adolescencia tú dices, no, mejor voy a hacerme el chévere con mis amigos, voy a seguir en Ujú. esos pasos. Y tener marcado bien quizás los principios, las enseñanzas del hogar, hicieron que tú no vayas por ese camino. Sí, totalmente. Yo estoy súper agradecida y por supuesto tiene que ver el deporte, ¿no? No tenía ni tiempo para eso, o sea, y no, cuando tú haces deporte, tu cuerpo te pide ciertas cosas, te pide alimentarte de una cierta manera. Yo me doy cuenta que cuando no estoy haciendo deporte, cuando estoy haciendo deporte, mi cuerpo me pide que coma a veces verduras y me da ganas de eso. Entonces el cuerpo es tan sabio y cuando uno hace deporte, aparte le inviertes tanto que no quieres luego perderlo con un tabaco. O sea, Mm. he estado entrenando durante tantos meses que por un tabaco voy a perder Eso, todo todo. esto, ni fregando. Ahora, otro punto importante y de lo que se ha visto y hemos visto también son tus hermanas, Fer, todas bien unidas, aparte que se parecen mucho.
pero todos son bien unidas. ¿Cómo era la relación ya en sí, sacando a tus padres de lado, pero con tus hermanos? Porque casi son contemporáneas todas. Entonces, ¿cómo era manejar esa infancia con tus hermanas? No sé, juegos que hacían con ellas. Bueno, a ver, mis hermanas son mis mejores amigas. Es una relación tan linda la que tenemos con Ana. Ella es 1 año 10 días menor a mí. Entonces somos Que- súper, súper cercanas en edad. Em, Alegría, nosotros tenemos también gustos más afines. Alegría súper deportista. Ale es la menor. Ella es unos 4 años y medio, 5 años menor a mí. Entonces, claro, y Ale es un angelito deportivo. O sea, ella en todos los deportes en los que entra le va súper bien. em, y claro, Ale me dio una lección súper grande porque yo creo que en mi adolescencia uno en ese momento está pendiente de otras cosas, ¿no? No tienes en cuenta como las cosas más importantes, no priorizas tus hermanas, tu familia, sino como tema de amigos, tema de salir, etcétera. Y un día entrarle con mis zapatos de fútbol. Nadie podía topar mis zapatos de fútbol. Eso sí era algo que a mí me indignaba. Podían lo que sea, pero mis zapatos de fútbol no los topé nadie en la casa. ¿A las tres les gustaba en ese tiempo el fútbol o solo a ti? A ver, las tres jugábamos, pero yo creo que muchas veces los hermanos menores les gusta una cierta cosa porque a la hermana mayor le gusta. Entonces, ya luego cada una fue decidiendo cuál era su rama, qué era lo que más le gustaba. Ana, la segunda, no le encanta jugar, pero le encanta ver. Entonces, Ana es la que más sabe de fútbol. O sea, si tú preguntas la actualidad del fútbol ecuatoriano masculino y femenino, Ana lo sabe de revés a derecho, más que yo. Mm. Alegría a ella le gustaba jugar, al igual que a mí. Entonces incluso llegamos a cumplir el sueño de jugar en la selección juntas. Y como te decía, esa de la historia que nos contabas de tus zapatos, de los zapatos que se había puesto. Entonces ella entra puesta, puesta mis zapatos y mal puesta mis zapatos de fútbol porque aparte ni siquiera le quedaban. Y yo, Alegría, sácate mis zapatos y sal de mi cuarto. Y mamá entra y me dice, Fer, ¿qué haces? ¿No te das cuenta que si tu hermana se pone los zapatos de fútbol es porque quiere ser como tú? Porque si tú te vistes de rojo, ella se viste de rojo. Porque si tú hablas así, ella habla así. Y ahí me di cuenta qué importante que yo era para mis hermanas. Era más, o sea, lo que yo decía, lo que yo pensaba era incluso más poderoso para ellas que mis propios padres. Entonces ahí comenzó este sentimiento de responsabilidad, de entender que cada una de mis acciones era muy importante. Podía cambiar la vida de 2 personas Ujú. y especialmente la más chiquita. Y dije, wow, nunca había sentido hasta ese momento que mi vida era tan importante. Claro, y como tú dices, quizás el hermano menor influye todo, o sea, tus gustos. Yo también tengo a mi hermano menor, por ejemplo, y quizás las cosas que te gustan a ti, a ella también le gustan por lo que se te ve al diario, ¿no es cierto? A mi hermana, ¿por qué se va a jugar? Yo también quiero irme con ella. Cosas así, qué bueno que hayas tenido. ¿Se pelearon en la infancia con tus hermanas? Sí, totalmente. ¿Quién Como era, todos los quién era amigos. la de peor genio en ese momento? Yo. ¿Por la adulta o porque te sacaban de las casillas? Yo porque creo que, no sé, o sea, yo sí creo que yo era rebelde, era súper rebelde. Entonces, a ver, en una época, claro, mi hermana se aprovechaba de que la segunda, que era mucho más chiquita que yo, y lloraba cada vez que yo me acercaba. Entonces llegaban mis papás y la Fer me pegó y no era tan verdad. Y ella se ríe ahorita, ¿no? De todo esto. Pero sí, o sea, yo creo que yo era la más terrible en ese momento. ¿Cuánto suma a tu vida tener a tus aliadas, digámosle, tanto Alegría como Ana? Porque quizás sin ellas tampoco Fernanda hoy sería lo que es. Totalmente, 100%. O sea, mis hermanas para mí, no sé qué haría sin ellas. Es importante también. Recordemos a toda la gente que pueda compartir este podcast a través de nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal DQ593 Medio Digital para ver más contenido y claro, siempre estar con Inside Podcast. Estamos conversando con Fernanda Vázquez. Y bueno, Fer, pasando ya el tema de la infancia un poco a la adolescencia, ya prácticamente sellando lo que se vendría a ser, ¿no? Ñañas.
primero tú tenías esa pasión también del fútbol que ya nos has contado un poco, pero ¿cómo quizás tú dices, quiero pertenecer a este mundo? O sea, quiero romper el estereotipo que una chica no quiere, que no puede jugar fútbol y quiero estar inmersa, no solamente como jugadora, sino ya verlo un poco más a la distancia como hoy por hoy dirigente de fútbol femenino también. Es chistoso porque yo nunca pensaba dedicarme a esto. No tenía ni por aquí dedicarme al tema del fútbol. Yo estudiaba ingeniería industrial. A ver, un poquito resumiendo mi vida, ¿no? Entonces empecé en la gimnasia rítmica, me cambié al fútbol. En la gimnasia rítmica me iba súper bien, había quedado campeona nacional en distintas ocasiones. Luego, en realidad, también tuve un paso corto por la bicicross, una competencia nacional, solamente la competencia de hombres y yo, porque no había una categoría femenina. Quedé cuarta a nivel nacional. Luego entro en el fútbol y entro nivel colegio, me seleccionan para la selección de Pichincha, capitana de la selección de Pichincha, al poco tiempo ya en la selección del Ecuador y ya, y yo dije, hermoso, esto es, y al mismo tiempo dije, creo que no hay futuro en el fútbol femenino porque había esas diferencias abismales entre ser mujer seleccionada al Ecuador y hombre seleccionado al Ecuador, o sea, una cosa de locos que yo tenía un mejor trato a veces en ligas barriales que en la selección femenina del Ecuador. Entonces dije, si en la selección no hay como esto, no veo futuro. Entro sí con una beca deportiva a la universidad. Para eso, en un acuerdo interno con la universidad, yo formo el equipo de la universidad, de la selección de la universidad, y ahí empezamos. Yo entro con esta beca deportiva, en un acuerdo interno, yo tenía que formar la selección de la universidad. Lo hago perfecto y creía que hasta ahí iba. Tuve la oportunidad de ir a jugar afuera, en Suiza. Voy allá, me doy cuenta de lo increíble que podía llegar a ser el fútbol femenino profesional. Y ahí me entra este bichito, ¿no? De, wow, sí se puede, ¿no? Regreso y el equipo de la universidad lo iban a cerrar porque no había presupuesto. Entonces yo creo un proyecto de autogestión y les digo, tiene que ser autosustentable el equipo, si no, por supuesto que no va a ser sostenible en el tiempo. Y creo este proyecto, me dicen, pero necesitamos garante, etcétera. Nadie quería ser garante. eh, entonces yo dije, bueno, vendo mi carro, que yo había comprado haciendo mesera y haciendo otros trabajos. Vendo mi carro y yo pongo esto como garantía de que va a funcionar. En efecto, ya era todo un proyecto armado, me dijeron que sí, entonces dije, bueno, ok, hicimos un contrato a 10 años en el que yo manejaba el equipo durante 10 años y luego les devolví el equipo para que ya se quede como parte de la universidad. Al momento de firmar con todo ya listo, me dicen algo que yo entiendo perfectamente porque a la final, si yo estuviera en su posición, entiendo su situación. Me dicen, eres muy chiquita. ¿Cómo puede una chica que todavía ni se gradúa de la universidad, 21 tal vez, estaba invitada a una carrera de ingeniería industrial, o sea, de otra cosa por completo? Claro. Entonces, me dicen, no vemos cómo tú puedas manejar la imagen de una universidad tan prestigiosa, etcétera. Y claro, ese rato no lloré, pero con uno en la garganta les dije, bueno, fui a mi casa corriendo y me puse a llorar y a llorar y a llorar porque ya me había ilusionado, ya había vendido mi carro, ya tenía el dinero en la cuenta bancaria, o sea, ya había hecho como... Y, y a ver, mi carro para mí era súper importante porque era ese primer logro fuerte, Claro. personal, de haber trabajado durante tantos años. O sea, yo trabajé durante 4, casi 5 años para poder conseguirlo. Era algo súper preciado para mí. No era el carrazo ni nada por el estilo ya. Pero más quizás Pero todo el empeño que hiciste para. claro, entonces ahí entra mi papá. ¿Y por qué no lo haces sola? Y yo, ¿cómo lo voy a hacer sola? O sea, no voy a poder hacerlo sola. Y papá, otra vez, ¿por qué no? Entonces, ahí es donde nace esta idea. Yo ya agradezco cómo suceden las cosas, ¿no? Porque quién sabe y si es que hubiéramos aceptado esto al inicio, el equipo yo ya lo estuviera entregando y esto ya sería de la universidad. Ahorita, ñañas,
es de quienes somos socios y ya. Fue una historia muy bonita, Fernanda, porque tú dices, tú ya con todo, o sea, de tu parte ya lo hiciste hasta lo imposible para conseguir lograr plasmar el objetivo en la universidad. Pero ¿cómo encontraste, más allá de lo que decías de tu papá, esa consolación para decir, sí, puedo buscar por otro lado, ¿no? Porque muchas veces tú dices, bueno, yo voy a hacer este proyecto, pero estoy con la universidad, que ya es como que Ujú. un respaldo gigante. Pero ahora volcarte a decirle yo sola, con mi familia, pero yo sola, ¿cómo logras encontrar ese punto para decir, sí se puede sacar adelante eso? A ver, primero tienen que saber que yo he tenido miedo miles de millones de veces y sigo teniendo miedo a muchas cosas. El asunto no es no tener miedo. Qué horrible es ir a pedir un patrocinio y que te digan que no. Y eso me pasaba antes al inicio. O sea, qué miedo tenía de entrar en una... A ver, yo tenía 21, 22 años y entrabas a una gerencia donde estaban todos ahí, te veían como una niña. Y desde ahí ya tenías miedo. No se diga de que te hagan ciertas preguntas y que tal vez tú no sepas. O sea, era, siempre vas a tener miedo porque siempre vas a estar llegando a un siguiente nivel. El asunto es, ¿tienes esa motivación como para enfrentarte a esos miedos? Y ahí es donde está la valentía. Y yo sí creo que una característica importante para todo emprendedor es ser muy valientes porque te enfrentas al miedo de una crítica, de, a ver, eh, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te estás exponiendo? ¿No? O sea, te expones desde el nombre. O sea, ¿por qué le pusiste este nombre? Y al inicio yo veía, claro, comentarios de ¿por qué ese nombre? Ñañas había quedado campeón antes había categoría ascenso, Serie B y luego Serie A. Ahorita hay profesional, que es la Superliga Femenina y el ascenso. Entonces, claro, en ese momento Ñañas queda campeón y decían, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué no le ponen Manchester? Entonces yo decía, porque yo creo en eso, o sea, o ¿por qué no le ponen Fernanda Fútbol Club? No, porque yo no estoy aquí para resaltar mi nombre. Yo estoy aquí porque creo en un concepto y creo en un concepto en el que Ñañas lo resume. Porque Ñañas es un nombre ecuatoriano que tiene nuestra cultura, que tiene nuestras raíces indígenas, que tiene la colonización de España, que se entiende y que lo manejan en la costa, en la sierra, en el oriente. Y porque es un nombre que aparte te trae recuerdos muy lindos de una amistad más allá de la hermandad. Entonces, eso es lo que yo creo que debería ser el fútbol y esa es la relación que deberíamos tener dentro del fútbol. Como te digo, miedo va a haber siempre. El asunto es, ¿estás dispuesto a enfrentarte a esos miedos? Y es un gran mensaje, Fer, porque mucha gente, cuánta gente que nos está viendo no tiene ese miedo a dar un paso, no, quizás se está conformando a hacer lo que todo el mundo hace, o sea, es ir a una oficina, sentarte 8 horas y no ve más allá por los sueños. Hoy, lastimosamente, pasamos por un tiempo difícil, por ejemplo, que quizás muchos tienen que conformarse, pero muy pocos tienen esa valentía para romper el miedo a decir qué pasará en un futuro. Creo que tú eres un sinónimo de eso, ¿no? Porque bien te podría ir bien con Ñañas como se le está yendo hasta ahora, o bien si el equipo se podía haber acabado en un año, en dos, por todos los temas difíciles, autosustentable, saber manejar plantillas, saber hasta eh, cómo conseguir el dinero de un equipo, porque como tú dices, no es fácil y aparte antes, ahora quizá ya es un poco más mediático el fútbol femenino, pero antes no había ni dónde verlo siquiera, entonces era un poco más complicado. Edison, perdón, quisiera decir algo ahí. Sabes que es algo súper interesante y creo que viene mucho de nuestra cultura ese miedo al fracaso. Antes de empezar con Ñañas, yo tuve la oportunidad justamente en un programa académico por tema de notas, etcétera, me gané una posibilidad de viajar a Silicon Valley. Silicon Valley es como este lugar espectacular donde se agrupan emprendedores, gente súper especial que ha llegado, por ejemplo, el fundador de Twitter, que ahora es X, entre otros, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de reunirme con ellos, así sentarnos y conversar. Y yo les preguntaba, bueno, ¿qué consejo me pueden dar? Primero siempre empezaban contándome sus fracasos. Entonces yo un rato ya dije, o sea, tengo que levantar la mano, éramos un grupo de más o menos unas 20 personas. Y le digo, en verdad no entiendo por qué nos cuentan sus fracasos. Queremos saber cómo tuvieron éxito, por qué nos cuentan sus Queremos fracasos. inspirarnos, ¿no? Ajá.
Y me dice, porque lo primero que tienes que aprender es de que siempre estás, o sea, siempre puedes fracasar y tienes que dejar de tenerle miedo al fracaso. Entonces, nosotros, tal vez desde nuestra cultura, desde cómo hemos sido educados, fallar en un examen de 100 preguntas, una pregunta te ponen una X roja gigante y es como que, ¿por qué fallaste? ¿No has visto los 99 que hice bien? ¿Por qué estamos hablando del uno que salió mal? Y es lo mismo, nos recriminamos tanto por cada fracaso. Entonces, mucha gente no emprende por miedo a que pueda fracasar. Ñañas es una empresa constituida, es un club estable, pero quién sabe, mañana puede también fracasar, como todas las otras instituciones a nivel del país. Y no es que por eso yo voy a haber fallado, no. O sea, no es que por eso me va a definir a mí como persona, es que simplemente te vas a tener que levantar. Ñañas ha perdido miles de partidos y ha ganado cientos de miles de partidos. Y yo creo que eso el deporte también te enseña, ¿no? Entonces, para finalizar, creo que es importante aprender que puedes ser golpeado. O sea, tal vez la gente tiene miedo al balonazo porque nunca ha recibido un balonazo. Recibes un balonazo y te das cuenta que no te mata. Y te acostumbran ya. Ajá. El rato que te caes de la bicicleta por primera vez, dices, me dolió, pero no me mata. Entonces me vuelvo a subir a la bicicleta. Creo que el asunto está en dejar de ver el fracaso como si fuera algo que te vaya a marcar para toda la vida. En este tema también creo que influye mucho la presión social. ¿Cómo has manejado? Porque tú dices, bien, ya entras con ñañas en el fútbol femenino, comienzas a rodearte primero con mucha gente, ¿no? Tanto dirigentes, gente que no cree en el fútbol femenino, como ha habido cientos de casos, con quizás muchos obstáculos en el camino. Entonces, ¿cómo Fernanda en ese momento tuvo la valentía para decir, no, o sea, si acá el dirigente no me apoya, yo busco más apoyo, porque también creo que es nutrirse, ¿no? De otras personas, ver qué hacen otras personas, cómo manejan otras personas y así ir mejorando también el club. A ver, yo creo que lo lindo del mundo en el que vivimos, que es tan diverso, cada persona tiene su opinión que puede ser muy diferente a la tuya. Entonces, y por supuesto siempre molesta cuando llegan a hacer comentarios sin fundamento sobre ciertas cosas, ¿no? Ya no sucede, pero antes yo sí escuchaba o veía comentarios en ciertos lugares que decían mujeres a la cocina. Y para mí era como, las mujeres sí podemos estar en la cocina y me gusta estar en la cocina, pero también podemos estar en la cancha, también podemos estar gerenciando una empresa, también podemos ser doctoras y podemos estar en un quirófano, o sea, y los hombres también pueden estar en una cocina y también pueden estar en esto. Entonces, como dentro de mi cabeza no entendía esa situación, pero luego digo, el mundo necesita personas que piensen diferente. Entonces, y no está en mí cambiar el pensamiento de las personas. No está en mí, no lo voy a hacer, no nací para eso. Yo lo que quiero hacer es ser feliz a través de las acciones que yo creo que son correctas, que podrán ser correctas para otras cientos de miles de personas y capaz para 5 no, pero no me voy a preocupar por estas 5, me voy a preocupar por estas otras personas a quienes sí les interesa esto. Entonces, a ver, no todo el mundo le va a gustar los carros híbridos, otros van a preferir la gasolina, está bien, o sea, cada uno tiene sus gustos, pero si es que uno se dedica a pensar en ellos, no se va a dedicar a su gente. Entonces yo decidí dedicarme a mi gente, por quienes trabajo, no por los que no trabajo. Topaste un punto interesante, ¿no? Y es el tema de la reacción de la gente, porque nosotros, al menos como cabina deportiva, siempre que subíamos un resultado, cuando Ecuador perdía, por ejemplo, en el fútbol femenino, siempre había esto lo que mencionaste, ¿no? ¿Por qué mejor no se van a la cocina? Que el fútbol es para hombres y cosas así. ¿Cuál fue el comentario que quizás sí te dolió bastante y que en ese momento te afectó? ¿O no tuviste algún comentario así? Yo más bien te quiero hablar de los cientos de miles de comentarios tan poderosos y tan fuertes que sí me afectaron muchísimo, que fueron para decirme a través de lo que está haciendo ñañas ha cambiado mi vida. Porque es muy fácil hablar, es muy fácil sentarse Sí. detrás de una computadora, escribir, coger el celular y mandar un mensaje. Nadie tiene idea lo que está detrás de que una mujer entre a jugar un partido de fútbol. Nadie tiene idea. Si no lo has vivido, si no has estado cerca, mandar un mensaje que te toma 30 segundos no se compara con años de trabajo para llegar a eso. Y,
Y yo creo que tenemos que justamente en lo que hablábamos antes, aprender a valorar lo bueno. ¿Por qué siempre nos enfocamos en un comentario malo cuando tenemos 100,000 comentarios buenos? Entonces, por ejemplo, a mí historias que me han marcado muchísimo. em, una chica que me dijo gracias, estábamos ahí en un restaurante, en un baño, y me dice gracias. Y yo, ¿por qué? Porque Y me dijo, ¿tú eres Fernanda de Ñañas? Le digo, sí. Y me dice, esto fue año 2018, 2019, 2018, 2019, por ahí. mm, Y me dice, mira, eh, le dije, ¿tú eres futbolista, eres deportista? Y me dice, no, para nada. Yo quise ser doctora y mi papá me dijo que no, porque como una mujer puede ser doctora, o sea, se va a quedar solterona, cómo le va a atender a su marido, em, tantos años y etcétera, etcétera. Entonces me dijo, pero yo les vi a ustedes en un programa en Teleamazonas y dije, wow, si ellos pueden luchar por sus sueños, enfrentarse a un país, ¿cómo yo no me puedo enfrentar a mi papá? Y ahora estudio el 5º semestre de medicina. Dije, wow. Entonces, si me comparas cualquier mensaje con sí. esto tiene un peso muchísimo más grande. Y como estas historias, hay un montón. O sea, que me hayan mandado una foto de una chica que al otro lado del país, y me mandan por las redes sociales y yo me quedo con el corazón se me hizo chiquito porque me dice, tenía una condición médica muy complicada y antes de fallecer dijo, yo quiero que me entierren con la bandera de Ñañas. Ñañas ni siquiera tenía banderas Mm. y ellos se mandaron a hacer una bandera de Ñañas. Y digo, es al otro lado del país. Que una persona quiera que sus últimos momentos de vida estén con la bandera de Ñañas es tan más poderoso que cualquier mensaje que alguien que se puede mandar 30 segundos vaya a mandar. Entonces, no tiene comparación. Y la verdad es que yo he visto una aceptación tan grande y estoy tan agradecida con el Ecuador y en general, con el mundo, porque el hecho de que la mujer pueda estar en estos distintos aspectos no solamente le afectan a la mujer, sino a todo su entorno. Mm. La mujer es parte fundamental de la sociedad y quienes han estado más de cerca en esto, para mí, han sido mujeres y hombres. Esto no es una lucha de género. Qué importante ha sido que mi fan número uno sea mi papá. Mm. Qué increíble han sido mis amigos que han estado ahí. Los hinchas en nuestras redes sociales son muchos hombres. Entonces, solamente es aprender a trabajar juntos. Qué importante mensajes que nos dejas, Fer, sobre todo el que mencionaba y que quizás en Ecuador sí nos fijamos mucho en eso, ¿no? En los negativos que en los positivos, porque eso, y ha pasado también en la prensa, solo para hacer un paréntesis, muchas veces una persona te dice, ah, no, es que su medio no me gusta, su relato no me gusta, y te quedas más encasillado en eso y no ves los otros que te dicen, qué genial medio de comunicación, qué buen relator, qué buen periodista. Entonces es un mensaje muy, muy, pero importante, Fer, y creo que toda la gente que estará viendo esta entrevista tiene que quedarse con eso, ¿no? No ver solo lo negativo, sino valorar más lo positivo que se está haciendo. Tú hablabas antes también del tema de llegar a una selección nacional, que creo que eso es algo importantísimo, es algo que no sé cómo lo describes tú, haber ya llegado a aportar a la selección. Y recuerdo mucho tus palabras en el día de que estabas en la Asamblea Nacional y que tú habías mencionado la anécdota de que se ganaba Argentina y en el Ecuador nadie lo había sabido, nadie se había enterado. ¿Cómo era esa interna ya a decir, llegué a una selección nacional, llegué a vestir la camiseta de mi país? A ver, a mí la selección me enseñó tantas cosas. La primera me enseñó un reto fundamental que era conmigo misma. Yo venía de ser titular inamovible, capitana del equipo en el que estaba, igual de la selección provincial. Entonces, estaba cómoda, se puede decir, en ese puesto, ¿no? Llegas a la selección y todas son buenas. Una es más buena que la otra. Entonces, te das cuenta que es una competencia interna donde tienes que sacar lo mejor de ti, no solamente a nivel deportivo, sino es qué te estás diciendo a ti todos los días, porque también dices, bueno, no sé si estoy lista para toda esta presión. Pero de ahí yo creo que no hay momento más lindo que poder saber que
eres parte de ese 11 que entra a la cancha a representar al país, que puedes poner tu mano en el corazón, cantar el himno nacional, lo va a tener para siempre en mi vida y en la memoria, y creo que esas experiencias son las que realmente valen la pena. ¿Y cómo fue ese llamado? O sea, ¿cómo lo recibiste? ¿A quién le contaste primero? Porque yo digo, no sé si es pegar un grito al cielo, que te convoquen en la selección ecuatoriana de fútbol, porque cada uno quizás lo vive de su manera, pero ¿cómo lo vivió Fernanda? ¿Al recibir ya el llamado? ¿O cómo te enteraste también? Porque antes no sé cómo se manejaba el temita por el tema de que había poca comunicación en los equipos, ¿no? Como ahora ya hay a la jefa de prensa o a la propia dirigente del fútbol ya le dices, mira, vamos a convocar a tal jugador. Pero ¿cómo fue en ese momento? El entrenador me llamó y yo fui corriendo, estábamos con mis ¿Quién era el papás y profe mis de ese hermanos, entonces? César Zambrano. Que Y después dirigió en Ñaños, ¿no es cierto? años después, sí. César Zambrano fue director técnico de la selección del Ecuador durante 10 años, 12 años, o más. No quiero dar cifras exactas porque no estoy tan clara, pero sí, eterno director técnico de la selección, muy bueno. Y, y claro, yo fui a contar a mi familia que justo estábamos en Cuenca pasando unas vacaciones y me acuerdo que todos saltamos en la cama, todos, mis hermanas, mis papás y yo. Entonces estuvo muy chévere, pero ¿sabes una cosa? Yo creo que hay ciertos momentos que marcan la vida y no solamente son los momentos de selección. Otro momento que marcó mi vida fue el primer gol que metí con el colegio y que estaba yo en la selección sub-18 y que fue de penal y yo, o sea, en la vida hubiera pensado que me iban a poner a mí a patear un penal. Y en efecto, dentro de los 5 penales, yo era chiquita, tenía 11 años. Entonces, y esta era, no me acuerdo si era de selección sub-18 o sub-17, pero en todo caso eran mucho mayores a mí, más aún en esa época, ¿no? Y claro, penal número 7 se jala, la del otro equipo era a nivel Quito, un intercolegial. Y si es Ya, que yo pues. metía el gol, quedábamos campeonas. Y me acuerdo que metí el gol y luego todas me saltaron encima. Entonces, y yo no podía ni respirar porque todo estaba hecho carga un montón encima. Entonces, ese momento, pero creo que el momento más lindo fue justo el que me hice el tatuaje y es haber quedado campeonas con Ñañas, mi último partido. Entonces, si me dices de las experiencias más lindas que he tenido, muchas han estado dentro del fútbol y creo que eso es lo que no tiene precio, esas experiencias que se viven dentro de este lindo deporte. Y justamente ya que topabas el tema del tatuaje, ¿cómo recuerdas ya un par de añitos después ese título tan ansiado de Ñañas? Porque, como decimos acá, era uno de los equipos referentes, o sigue siendo de los equipos referentes. Aparte también sacaba jugadoras seleccionadas, pero le faltaba eso, ¿no? Mucha gente decía, le falta el título a Ñañas y era, hasta este entonces ese es el equipo con más finales que tiene y como lo conversamos extra micrófonos, muchos se quedan con la derrota en finales Ujú. y no se quedan con el esfuerzo que fue y también sentirse orgulloso de haber llegado a una final. Pero conquistar ya el título, romper eso, ¿cómo te hizo sentir en lo personal? Y quizás, como te decíamos, cumplir un sueño y cómo era en ese momento ya levantar la copa, porque como tú decías, era un cúmulo de emociones. Era el fin de tu carrera deportiva y ya enfrascarte en otra que era seguir en el fútbol, pero ya desde otro ámbito. Bueno, yo creo que ese momento lo viví tantas veces en mi cabeza por tantos años, o sea, fue súper interesante porque cuando yo veo la foto, hay una foto icono de él levantando la copa y las, ¿cómo se llaman? Estas chispas detrás y todo esto. Es tal cual como yo me lo había imaginado en mi cabeza tantas veces. Los colores eran diferentes, en mi cabeza eran como blancos, pero en, en, En fotos, en la foto es como medios azules, medios rosados. Entonces, en todo caso, digo, fue tan igual que ese momento cuando ya estaba ahí parada, son emociones tan fuertes que es como si yo no los estuviera viviendo, era como las cosas pasaban como en cámara lenta y al mismo tiempo todo pasaba alrededor
y era tanta energía, es que el fútbol te transmite tanta energía, era todo el estadio ahí, me dieron un ramo de flores, la gente gritaba, y era como, o sea, hubiera querido tener tal vez varios días para poder disfrutar cada una de las emociones que pasaron dentro de mí en ese momento. Entonces, espectacular. Y aparte el partido, ¿no? Porque muchos se decían va a ser un poquito más apretado. Es que Ñañez es un equipo de finales. Ay, yo me acuerdo que justo en esa semifinal, porque ese año fue cuartos de final contra la Liga le va a ganar a Ñañez. Paz, la Ñañas, no me acuerdo cuánto quedamos en ese partido, pero creo que ganamos Sí, holgadamente. Luego Barcelona, qué pena, Ñañez, una gran campaña, pero ya llegó Barcelona, el equipo que de Wendy Villón, que ha quedado campeón. Todos los campeonatos, hasta es. Si no estoy mal, Edison, yo sería bueno que ustedes lo revisen como periodistas. Creo que hasta ese momento no habían perdido un partido en toda la Superliga Femenina el equipo de Wendy de Villa. Wendy Villón, o sea, porque estuvieron Nacional. con Nacional, estuvieron con Barcelona, estuvieron con Cuenca, pero a lo que voy, ese equipo creo que no había perdido. Voy a perder. Y en 2 años, creo, si no me equivoco. En 2 años, porque Más, venía 3. 2019, queda campeón Cuenca, 2020 Nacional, 2021 Cuenca nuevamente y el 2022 llega. Ya, pero antes de eso también. Claro, con 2013, 2000, no, fuerte. 2010, a partir de 2016 creo que nunca dejaron de quedar campeonas. Entonces, claro, llegamos nosotros a semifinal. Qué pena, Ñañas, o sea, han tenido una gran campaña, pero les toca contra el Barcelona y todo. Para esto, ya todo el mundo daba por campeones al Barcelona. Llegan a Ñañas, nosotros jugamos primero de locales y les ganamos 4-0, si no estoy mal. Y claro, y la gente se quedó, ¿qué pasó con Ñañas? Entonces, lo que te digo es, Ñañas Y es ese un partido fue en el Rumiñahui, si no mal recuerdo. 4-0. Sí, entonces Ñañas es un equipo de finales. Claro, entonces luego llegamos contra el Independiente y dicen, no, ya el Independiente era campeón, qué pena por Ñañas, no sé qué. Y claro, nosotros hablábamos eso al interno del camerino. A mí me encanta cuando dicen eso, porque nos quita toda la presión, le ponen la presión al otro equipo. Y Ñañas realmente que le va bien en las finales. O sea, realmente somos un equipo que sabe manejar la energía de las jugadoras hacia estos momentos difíciles. Y mira, Fer, yo conversaba con la profe Susu. No me acuerdo si era esta temporada o la anterior. Bueno, creo que era la anterior, porque igual era un panorama complicado. Y yo le decía esto a la profe y lo recuerdo muy bien. Ñañas tiene esa jerarquía y esa mística, porque parecía que no iban a clasificar a la fase final del año pasado y ya le terminan clasificando otra vez. Yo sí, Ñañas tiene eso y para mí, a criterio personal, es de los pocos equipos en el fútbol ecuatoriano femenino que tienen eso, porque tú, por ejemplo, haciendo una comparación con el masculino, hablas de liga y tienes esa mística copera, se ha ganado. Barcelona también gana a lo Barcelona muchas veces. Pero yo decía, en el fútbol femenino, al equipo que nunca puedes darle por muerto es Ñañas. Y al final es toda esa esencia que han venido recolectando por los años. Sí, totalmente. Y yo creo que eso vale más. O sea, eso es lo que más vale, porque a la final nosotros creo que a través de lo que hacemos con las jugadoras va más allá de que sean buenas futbolistas, sino que las chicas realmente, y yo agradezco tanto eso, las jugadoras se hacen a la camiseta de Ñañas y, y juntos lo damos todo. Entonces es lo más lindo el camerino. Me encanta ser parte del camerino. Creo que es una de las cosas que más disfruto. El camerino, ya sea con cualquiera de las categorías. Me encanta el tema del camerino. Es importante, Fer, lo que estamos hablando, porque también queríamos, como te decíamos al inicio, conocer esa parte, ¿no? Quizás la gente se queda a ganar, pero no saben cuántas lágrimas se derramó y todo el tema. Y te conversaba de este tema porque me parece importante conocerlo también desde la parte dirigencial, la parte emotiva. Llega ese año, se festejó todo lo que tenía que festejarse, las lágrimas que los otros años quizás no se pudieron, pero se tuvo un momento agridulce, digamos, a mi manera de pensar, de que muchas de las chicas se fueron para Dragonas al siguiente año. Primero, desde la parte de planificación, porque muchas de ellas ya estaban en pretemporada. ¿Cómo afectó en ese momento? Porque fue de un día para otro.
Y sobre todo en la parte, como te decía, personal, porque sabemos de la relación que se tiene con las jugadoras, porque tú aparte compartiste con muchas de ellas. Pero ¿cómo fue asimilar ese momento de que las chicas digan, bueno, me voy de ñañas y paso a Dragonas? A ver, para el club fue un golpe terrible, terrible, porque no fue solamente la parte deportiva. Eh, para el club fue un golpe en todo sentido y bueno, no creo que es el momento para hablar de eso, pero pueden ver todo lo que sucedió y yo lo expuse igual mediáticamente, entonces fue muy difícil. Y para mí en lo personal, sí fue un momento de cuestionarme si es que quiero seguir haciendo esto, porque yo les llegué a querer tanto, mucho más allá de lo que cualquier dirigente debería en papel llegar a tener esa relación con las jugadoras. Yo realmente les quería a muchas de ellas como a mis hijas o como a mis hermanas menores, o sea, realmente no hubiera esperado eso. Y sí sentí como una puñalada que no tuve el tiempo de recuperarme porque estaba el equipo en peligro. O sea, estaba todo el sueño de tantas personas y cuando tú eres dirigente de eso, tienes que saber que tienes una responsabilidad no contigo, sino con todos quienes han confiado. Desde los hinchas, cada una de las niñas, desde las más chiquitas que están en las inferiores del club, en las escuelas del club, hasta las más grandes, del cuerpo técnico que está contratado, o sea, todo. Entonces no tienes tiempo y eso es algo que yo también digo, mira, como dirigente o como líder, tú siempre preguntas cómo están todos en tu equipo. ¿Cuántas veces alguien te pregunta a ti cómo estás? Y es difícil. Y tú siempre tienes que estar bien. O sea, el líder, la gente espera que siempre esté bien, pero el líder no siempre está bien. Eso a mí me dolió muchísimo. Y claro, y sí me cuestioné y decía, ¿por qué no estoy haciendo otra cosa? ¿Por qué no me dedico? Porque estar detrás del club involucra un riesgo tan alto de tantas cosas. He dejado y he sacrificado tantas cosas de mi vida. Em, decir, ¿por qué no puedo tener una vida más tranquila? No sé, trabajar en una empresa, recibir mi sueldo mensual, estar tranquila, em, tal vez ya con hijos, o sea. Entonces creo que fue un golpe emocional, posiblemente los más fuertes que he tenido. Eso también generó en mí un tema de decir, no lo vuelvo a hacer. O sea, mi posición, yo ya tengo mi distancia también en eso porque yo abrí mi corazón así. Y a la final, ¿has visto cuando tú das a alguien? Siempre terminas queriendo más que la persona que lo recibe. Porque cuando tú das, se genera un tipo de amor de una mamá da la vida por su hijo, siempre está dando, siempre está dando. Un hijo no necesariamente por la mamá, le puede querer mucho. Ujú. Y en este caso yo me di cuenta que nosotros éramos hoy día tú eres el mejor postor como club, mañana es otro, y si es que te tengo que hacer daño en el camino para irme a otro, lo hago. Entonces, ponerte de nuevo en esa etapa de, ok, esto es un asunto laboral, aunque te duele porque te duele, tienes que dejarlo pasar. Porque en ese momento Ñeña se proyectaba no solo a ganar una Superliga femenina, sino también ya en un par de años con esa misma base de jugadoras llegar a una Libertadores, por ejemplo, ya más fuerte y quizás con un proyecto más Pero no consolidado. era eso. No era eso. Eso se puede hacer igual con otro equipo, con otras jugadoras. Eso no era. Era un asunto más de que cuando una de estas jugadoras necesitó un tema urgente porque su familia necesitaba, yo saqué un préstamo personal para darle a ella y tenía ya un contrato de un año más y luego se fue demandándonos, o sea, entonces eso es lo que duele. No, no duele porque si es que alguien ya termina su contrato, Sí. tiene todo el derecho de decidir me voy o no me voy. Y está bien. Y también hay formas, ¿no? Gracias, pero ya me tengo que ir. O sea, o ya quiero seguir el camino. Y yo siempre les he dicho, sigue. El problema es cuando tengo un compromiso contigo, tú has estado dispuesto a dar 100 pasos más allá de lo que dice en el contrato
Y luego la única forma que tengo de salirme de este compromiso que ya tenía contigo es de una forma haciéndote daño. Que eso yo nunca lo vi venir. Fer, y no sé si decirlo problema, pero esta situación te hizo dudar de tu liderazgo, quizás como No, estar al frente de ñañas. no, lo que me hizo dudar es de, ¿quiero esto para mi vida? Porque yo, si no estoy en Ñañas, pues estar en otra parte. Pero tal vez todas las chicas, si es que no están Ñañas, ¿dónde estarían? Eso fue lo que me Y hizo los dudar. trabajadores también que viven de ñañas. Ana, ¿estoy dispuesta a seguir sacrificando mi vida y mis cosas por esto? Esa fue mi pregunta. Y en el tema de dejar ñañas, como tú lo has dicho, quizás eso también afecta. ¿Has tenido quizás algún momento en pensar en cuestionar si puedes seguir al frente o seguir con ñañas o ya dejarlo a un lado y, como tú dices, también enfocarte un poco en ti, en otras situaciones que tengas en tu vida? O sea, yo creo que Ñaña es una institución tan grande ya, tan estable, que si me dices hoy agradezco lo que sucedió, eh, nunca hubiera pedido que suceda eso, nunca en mi vida. Pero hoy ya regresando a ver, digo, eso le hizo tan fuerte a Ñañez como institución. Sobrepasar ese momento tan crítico le hizo tan fuerte que el equipo de trabajo que tengo es espectacular. La gente que siempre hay alguien por ahí que tal vez no, pero en general las personas que están dentro de la institución, em, yo les valoro tanto y creo que valoran a lo que es el club, que sí, estoy súper bien. Si mañana no está Fernanda, igual tampoco es que el club se cae, ¿no? O sea, es una institución que perdura, lo mismo como liga, lo mismo como independiente, o sea, no depende de una persona, las instituciones perduran en el tiempo. ¿Dónde me veo yo? Así, aquí en Ñañas. Aquí en Ñañas, lo que te estaba contando es un tema muy específico de ese momento que llega cuando estás tan adolorido, que a veces te llegan esos momentos en el que dices, vale la pena, pero no tampoco estás pensando claramente, ¿no? Por eso nunca se toman decisiones en caliente. Pero sí, o sea, fue tan fuerte para mí ese momento que involucró que yo cuestione mi sueño más grande. Vamos llegando a la parte final de este nuevo capítulo de Inside Podcast by La Cabina Deportiva, sin antes mencionarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que puedan también enterarse de todas las novedades del deporte en nuestras redes sociales como @La Cabina Deportiva, y no se olviden de compartir también ese espacio, dejar sus comentarios, todo lo que se pueda decir de este contenido. Fer, tenemos por último unas preguntas que nos ha dejado la gente también a través de nuestras redes sociales para tu persona. Entonces, aquí nos dicen cómo lidiar con jugadoras del primer equipo que capaz no tengan la mejor actitud. Quizás ha habido de todo, creo, ¿no es cierto?, al interna, jugadoras que un día vienen de un buen ánimo, jugadoras que no vienen. Aparte, ahora con lo del fútbol femenino es algo muy grato del fútbol, es que también hay espacio para muchas jovencitas. Erika López, que en este momento ya está en Colombia lista para disputar un sudamericano, entonces tienes esas variables, ¿no? ¿Cómo es lidiar con un equipo? Y tú lo puedes decir A ver, tanto desde jugadora como ya dirigente hoy por hoy. yo creo que no hay una fórmula, ¿no? Es más, cada temporada el camerino de Ñañas es diferente y cada temporada el camerino de todos los clubes es diferente porque un nuevo actor, una nueva jugadora que esté dentro de ese camerino ya le da otra esencia. Yo creo que uno, es importante armar el equipo pensando en el camerino, porque el camerino es lo que sostiene en los momentos difíciles al equipo, en esos momentos de pérdida, esos momentos de tensión. Dos, es importante implantar un ADN claro. Entonces hay ciertas cosas que nos caracterizan a nosotros como ñañas y esas cosas no se van a perder nunca. O sea, hay ciertos valores que te caracterizan a ti como persona. Y de ahí juntos como equipo tenemos ciertos valores que como equipo nos van a caracterizar en la pérdida, en la ganancia, en el empate. Por ejemplo, Ñañas es un equipo que se caracteriza por ser un equipo valiente, aguerrido, un equipo que sale a pelearlas todas. Y han habido partidos en los que hemos perdido, que el equipo ha salido así, que yo les he felicitado, porque lo que más me importa es ese ADN, que no se pierda. A la final,
eso es lo que nosotros estamos proyectando. El día de mañana podemos ganar o perder, pero si nosotros podemos implantar esa energía y eso dentro de los hinchas que nos vinieron a ver o que nos vieron por televisión, eso vale más. Entonces, ya han habido partidos que hemos ganado, que no ha habido tampoco ese ADN, que más bien han habido partidos en que yo he dicho, este ñañas no me gusta. Entonces, ¿qué te digo? Creo que es importante tener que todo el mundo tenga claro dentro de la comunidad qué espera el equipo de ti en cuanto a tus valores y en cuanto a tu comportamiento. De ahí te puedes equivocar un gol, te puedes equivocar tapando, pero no te puedes equivocar en tus valores. Y finalmente, creo que el tema de saber entender que cada jugadora es un mundo, yo creo que hay no negociables, que es el respeto, y si es que en algún punto llega a haber un momento de que hay una falta de respeto, ahí sí ven a la Fer brava, a la Fer molesta, pero si no es entender que no es, cuando uno dice algo que está mal, no es hacia la otra persona, es porque uno dentro de uno mismo está pasando por mucha presión, por muchas cosas. Entonces, saber entender, saber cómo manejar, y creo que como líder tienes que tener mucho control emocional. Acá también nos dice cuál es el partido que más recuerda. No sé si podríamos mezclar, ¿no? Si con la final del 2022. Ya. Vamos acá con otra pregunta que nos dejan. Si el clásico es con Dragonas. Por supuesto. ¿Cómo vivía ver esos partidos? Porque para nosotros es de los partidos, y nosotros también lo hemos dicho así, es el clásico del fútbol femenino, porque ha habido de todo, finales, el tema que pasó con las jugadoras, y sí, todos los partidos. Y antes de eso, Y antes de eso había... a ver, Fer, o sea, la historia que les conté es de la San Francisco. El lobo era ñaña San Francisco. O sea, claro, luego ya Dragonas se une con Independiente. Entonces ahora es Dragonas Independiente. Luego viene el tema de ñañas. Han habido tantas cosas detrás. Todos los partidos han sido así. Pero, ¿y qué quiero que quede súper claro? O sea, entre la dirigencia del Independiente y la dirigencia de ñañas tenemos una muy buena relación. Yo respeto muchísimo al club. Tuvimos un momento súper complicado a partir de lo que pasó el 2022 final, todo el 2023, y a inicios de este año nos sentamos, conversamos y claro, o sea, las cosas están bien porque las instituciones van más allá de eso. Ahora, que es un clásico, por supuesto, y que se lo vive intensamente, aún más, y que esos partidos son los que más me gustan, me fascinan, me encantan como jugadores, son los partidos que me da ganas de entrar a la cancha. Sí, nosotros nomás, te voy a decir que no, desde el 2019, que es la Superliga Femenina, creo que no ha habido ningún partido malo entre Dragonas y Ñañas. Nunca. O sea, todos, hasta el último que pasamos, se definió por un gol. Y lo conversamos este fin de semana con Mercy, y decía, es que nosotros teníamos bastante para hacer, pero no nos salió los goles. En cambio, Dragonas también hizo un gol y con eso terminan llevándose. Por eso, para nosotros y para todos, es el clásico del fútbol femenino. Ajá. Acá nos dice alguna anécdota con la selección. Sí, muchas, muy chéveres, pero creo que lo dejamos para otro momento porque si no ya nos vamos a ir de largo. Con eso... Y yo tengo a mi hija perruna que me está esperando. Ya le vamos a poner a Nala también. Y bueno, con eso estamos llegando a nuestra parte final acá en Inside Podcast, en nuestro capítulo con Fernanda Vázquez, exjugadora de fútbol, se lo puede decir ahora, dirigente del Club Ñañas, y creo a título personal también una de las personas que más ha aportado al crecimiento del fútbol femenino. Por último, Fer, tu mensaje a las niñas, sobre todo, que están viendo este podcast, ¿qué se le puede decir ese mensaje a, como te decíamos, a las mujeres que quizás todavía no tienen esa valentía para empoderarse y decir, esto es lo que quiero y yo también quiero luchar por mis sueños, quiero ser valiente y dejar de lado todos los estereotipos que podamos tener en nuestro país? A ver, a las niñas que quieren ser futbolistas, yo les digo, no hay mejor momento. ¿Cuánto daría yo por tener las oportunidades que ahora tienen las niñas? Antes no había ni siquiera escuelas de fútbol para mujeres. Ahora tenemos en distintas partes del país los distintos clubes y escuelas particulares
dedicadas a niñas y eso me parece un espectáculo. No se diga las oportunidades que tienen en cuanto a selecciones nacionales de las distintas categorías. Yo les veo a las niñas que llegan a la selección sub-17 como Erika López y digo, wow, o sea, esos viajes que tienen, esas vivencias, esas experiencias son espectaculares. A Turquía, imagínate, increíble. A los padres, yo creo que si ustedes logran ser ese soporte emocional de sus hijas en lo que ellas quieren ser, no hay, no hay amor más grande y más puro que eso, porque los papás pueden afectar para bien o para mal tanto una vida de una niña al decirle si puedes o no puedes y sobre todo lo que decía antes, yo creo en ti. Y finalmente a toda la mujer que quiere hacer algo diferente, que quiere ir en busca de sus sueños y que muchas veces ha cuestionado si es o no es posible, yo les diría, la vida solamente la tenemos ahora y tenemos que apoderarnos de esa vida y para eso es importante responsabilizarnos. Nuestras acciones no dependen de que es que yo no tuve esto en mi infancia, yo no tuve lo mismo en mi adolescencia, es que mis papás fueron así. No, tu vida es ahora y lo que tú decidas hacer hoy te vas a tener que responsabilizar. ¿Quieres cumplir tus sueños? Pues tienes que lanzarte. Puede ser que te vaya bien o que te vaya mal y tendrás que lanzarte 10 veces más al abismo, pero quieres tener ese tipo de vida, entonces arriésgate. Si no, luego no te quejes por lo que no has podido tener porque tú tomaste esa decisión. Con eso llegamos a la parte final. Nuevamente, Fer, agradecerte por haber aceptado este espacio en Cabina Deportiva y esperamos que la hayas pasado muy bien. Muchísimas gracias, Edison. Pueden compartir este contenido, suscribirse a nuestro canal de YouTube como EQ Radio 593 Medio Digital, seguirnos en las redes sociales como La Cabina Deportiva, a mi persona como @FerZPaucar y nos estaremos viendo con un nuevo capítulo de Inside Podcast by La Cabina Deportiva. Un gusto con todos.